Un placer, Carlos, tenerte hoy para poder hablar contigo. Un Bienvenido. placer para mí poder participar y poder facilitar en lo que pueda. Vives cerca de Madrid, vivís cerca de Madrid, ¿verdad? Vivimos en Alcalá de Henares, sí. Alcalá de Henares, ok. Tienes dos niños y los dos tienen asma. Tengo dos niños, los dos tienen asma, uno tiene ahora mismo 13 años, el otro tiene 8, se llevan 5 añitos de diferencia, Sí, y tienen distinto trayecto. El mayor, hubo ahí un cambio físico, yo calculo acerca de los 5 años, que ya le empezó a favorecer una evolución con el asma, y él es un poquito menos asmático. Sigue siendo asmático, sigue necesitando por ahí algún Ventolin, pero él desde los 5 o 7 años se empezó a ver cómo la curva de su asma se estabilizaba un poco a la baja. El pequeño, desde muy chiquitito, tuvo problemas serios y supongo que ahora hablaremos de ellos. sí. Y él, bueno, desde muy chiquitito ya tuvo que empezar a visitar con frecuencia hospitales. Y bueno, y para hacer así un resumen muy rápido que sirva de preámbulo, desde que conocimos el sistema, este sistema que vamos a hablar ahora, inmediatamente dejó de visitar Sí. los hospitales. Y desde entonces no los visita. ¿El pequeño cómo se llama? Se llama Martín. Martín. Martín, por lo que me has explicado antes, hemos hablado un poquito tú y yo, lo diagnosticaron con unos 3 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí, sí. Alrededor de los 3 años. En 3 años es más que en 3 años conocimos el sistema de Javier, este sistema que estamos siguiendo. Él Sí, venía con problemas años antes, o sea, ya, ya. prácticamente desde un año, prácticamente él empezó a desarrollar problemas. Y se fueron, casi te diría, no recuerdo con exactitud, pero casi entre los 1 y los 3, entre el 1 y los 3 años, casi que se agudizaron. O sea, la curva de Ya, problemas fue creciendo. ya. Y ahí hubo un punto de inflexión a los 3 años, que cuando conocimos este sistema, y desde entonces, Claro, al menos la visita a hospitales desapareció por completo, eso está claro. a mí me gusta mucho hablar de la historia antes del diagnóstico del asma o incluso antes de poderlo controlar, si es que las familias lo han podido controlar, ¿no? En tu caso es un poco distinto porque tú mismo tienes asma, ¿verdad? Sí. Y luego pues tenías el mayor que ya había tenido un asma que luego se fue más normalizando a partir de los 6-7 años, ¿no? Con lo Mm. cual, cuando entiendo que cuando Martín empieza a tener problemas, de alguna manera ya estás como más familiarizado con eso, ¿no? Estaba familiarizado y estaba muy sensibilizado. Me fastidiaba mucho el no poder encontrar algo que me permitiera, porque los padres sabemos perfectamente desde cuando él empieza a toser hasta cuando alcanza ya un nivel de asma que hay que llevarlo al hospital. Ahí se establece una franja, a lo mejor que pueden ser de 48 horas, donde los padres somos perfectamente conscientes de lo que está ocurriendo, y hasta ahora, hasta ese momento que conocimos este sistema, no teníamos manera de evitar esa evolución, que entendíamos, nos parecía que era inexorable. Tú Ya, tienes 48 horas para actuar, ya, y en esas 48 horas te veías absolutamente impotente porque no veías ya, más que tu hijo empeorar, hasta que llegaba la noche, que siempre se producía de noche, por alguna razón, por las noches siempre se ya, empeora, y teníamos que coger el coche e irnos al hospital con el chiquitín. Y ahí le ya. metían un chute de Stilsona que le ponía como una moto, le veías con las pupilas dilatadas, le veías saltando en el hospital, le veías Sí. como si estuviera atacado, y bueno, y ese era el proceso, siempre era ese el proceso. Porque ¿qué era lo que más, si recuerdas, entiendo que a lo mejor pues pensabas, ¿no? Y tú mismo, ¿no? También has convivido con asma, ¿no? Y Sí. luego tienes el mayor. O sea, de alguna manera, ¿cuál era? O sea, podías entender algo que está pasando aquí, porque el niño está peor que el mayor, o qué es lo que está pasando. ¿No encontrabas respuestas o cómo lo gestionasteis? Bueno, yo siempre pedía a los médicos de urgencias, que eran los que nos atendían, o al pediatra. El pediatra, en general, pues a lo mejor pues seguramente tenga menos actualización o formación o como sea que un neumólogo. Entonces tú, el pediatra, bueno, pues hacía lo que podía, te daba en el peor de los casos Stilsona, pero a quien pedías consejo es a los neumólogos del hospital en urgencias. Sí, Y no había muchas salidas, es que no había muchas salidas, más allá de lo que te daban de Ventolin en un espacio de hora,
Y cuando, en aquel momento recuerdo que teníamos un lector de saturación, y entonces, claro, cuando se juntaban tiraje, toda esa dificultad de respiración, y entonces, claro, ya la lectura de saturación bajaba por debajo de determinados niveles, ya tomabas la decisión de ir. Pero no tenías mucha capacidad de decisión, porque claro, incluso la decisión sobre Stilsona, que es un medicamento muy fuerte, son unos corticoides muy fuertes, no era una decisión que te competía a ti como padre. Entonces, o te la daban en urgencias, o si había tiempo por medio, pues a lo mejor te daba tiempo a visitar al pediatra, y el pediatra pues, a lo mejor te podía dar Stilsona. Pero no tenías ninguna capacidad, solo tenías Ventolin y la incertidumbre de saber cuánto ibas a tardar en llegar al hospital. Sí. Y el niño tenía... ¿Ahora qué edad tiene? ¿Me has dicho? Ahora Tiene 8 años. 8 años ya, ¿no? Martín tiene 8, Luca tiene 13, Luca es el mayor. Claro, el niño era pequeño, tenía 2, 3 años. ¿Ese momento os afectó a vosotros a nivel familiar? Me refiero con el trabajo, de tener que, pues, tengo que dejar el trabajo, a nivel familiar os afectó. Absolutamente. A ver, tú cuando entras en urgencias, sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Pero tienes una media entre 4 y 6 horas de estancia en urgencias, dependiendo del hospital. Es verdad que siendo niño y siendo asmático le dan una prioridad tremenda, pero es verdad también que, como es lógico, una vez que se le detecta, se le estudia, se le decide dar la Stilsona, se le deja unas horas de observación, como es lógico y como es responsable. Entonces tú estabas en el hospital entre 4 y 6 horas. Como te decía antes, siempre el 90% de los casos acudías al hospital de noche, porque es de noche cuando el peque empeora. Entonces, claro, te veías a las 4 o 5 de la mañana volviendo al hospital, a veces a las 6 y a veces a las 7. Bueno, yo soy autónomo y puedo manejar a lo mejor un poco mejor mis horarios, o no. Quiero decir que ibas sí o sí al día siguiente. Yo recuerdo perfectamente, solo ha habido un caso de ingreso con Martín, solo ha habido un caso de ingreso, y recuerdo perfectamente que a mí me tocó en un viaje, entonces se hizo cargo mi mujer, y recuerdo haber perfectamente tenido la conversación de que ella llamó a su trabajo, y en su trabajo todavía le pusieron mala cara de que, bueno, ¿y cuándo volverá tu hijo? Y no sé qué. Y entonces, claro, eso, pues imagínate, pues te da ganas de responder, pues mi hijo va a volver cuando tenga que volver, obviamente. Pero sí, en ese momento generó un incordio, no pasó más, pero generó un incordio en su trabajo. Y a mí, bueno, pues todas las ocasiones que tocaba ir, salvo esa, me tocaba ir a mí. Y entonces, pues sí, generaba mucho incordio. Muchos padres nos comentan una sensación como de caos. Una sensación de caos. También incluso con el diagnóstico. En tu caso quizás el proceso es un poco distinto porque pues tú ya convivías con eso también, con el otro niño, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con esa sensación de caos, de bronquiolitis, bronquitis, el pediatra, el neumólogo, el alergólogo, el dar vueltas, ¿no? Sin saber exactamente al niño qué le pasa, y el niño en urgencias, en ingresos, sin ir al colegio, toda esa sensación al final de no tener información o una respuesta, ¿no? Entiendo. Yo lo que te tengo que transmitir es otra idea. Sí. Precisamente Dime. por eso. Yo, Sí. al ser asmático, sabíamos en todo momento lo que era, desde Luca, desde el mayor, de las primeras situaciones, todas estas que yo te he descrito con Martín antes de los 3 años, se habían reproducido mucho antes. Con Luca, 4 o 5 años antes. Pero en todo momento sabíamos lo que era. En todo momento a mí el asma nunca me ha asustado, nunca le he dado más importancia de la que tenía, y no quería transmitírselo así a mis hijos tampoco. Sí. Entonces, nunca ha habido sensación de caos, porque sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos cuáles eran nuestros límites, en el límite en el que teníamos que tomar la decisión de irnos al hospital, sabíamos cómo se desarrollaban los procesos, puede que no supiéramos cómo dominarlos, pero sabíamos lo que iba a ocurrir. Y no había esa sensación de caos. Sabíamos que, bueno, pues íbamos al hospital, en el hospital iban a diagnosticarle, le iban a dar, pues siempre Stilsona, siempre ocurría eso. Sabíamos que en 2 horas el nene se estabilizaba, y que si eso no iba a mayores, luego nos íbamos.
esta complicación que te contaba en un momento dado de que se ingresó al pequeñajo fue porque se cruzó con un principio de neumonía. Entonces, una neumóloga muy hábil y muy responsable lo detectó, que no era fácil en un estado incipiente, y lo dejó ingresado con el espíritu de tenerlo vigilado, no porque hubiera más urgencia que eso. Entonces, no había esa sensación de caos. ¿Cuál fue el motivo por el que un día conectas con Javier, con el doctor Contreras, con su manera de trabajar, con su método, con Asmahéroes, y iniciáis ese camino? ¿Cuál es el motivo por el que dices, necesitamos esto? Yo y mi mujer estábamos muy desilusionados y muy desesperados porque la frecuencia entre apariciones en urgencias con el pequeño con Martín llegó a ser de 3 semanas. Es decir, no había un solo mes que no acabáramos en urgencias. Y había meses en los que acabábamos en 2 ocasiones. Entonces, claro que esta situación era para nosotros muy, muy, muy importante y tenía una prioridad tremenda. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Nati, mi mujer, estaba bueno, implicada en el AMPA del colegio y otra compañera del AMPA había oído hablar de Javier. Dijo, pues este jueves, creo que era un jueves, este jueves hay un médico que tiene un determinado sistema y tiene un taller en Getafe, creo que era, Getafe o Leganés. Si no os importa desplazarnos, que no va a importar, nosotros encantadísimos. Y entonces dio la casualidad más que ese jueves que íbamos a ver a Javier, justo Martín ya llevaba cerca de un día ya con ese proceso que te digo, donde ya empezaba a toser y nosotros ya sabíamos dónde íbamos a acabar, o la misma noche de ese jueves o al día siguiente. Ya. Fuimos al taller, de hecho durante el taller el pequeñajo tosió un poco y se veía un poco asustado, porque nos tuvo que acompañar esa tarde y esa noche acabamos al hospital. Lo que pasa es que cuando el haber conocido a Javier, ya encontramos la manera de pedirle ya una cita que se produjo pues muy prontito, no sé si una semana o 2 semanas después, y desde que lo conocimos nunca más volvió al hospital, Ya. Y Esto fue hace 5 años de eso. Cuando el niño tenía unos 3 años. Sí. ¿Tú antes de eso, Carlos, ¿tú pensabas que el niño podía estar mejor o pensabas, oye, este asma del niño, en este caso del pequeño, es más complicado y bueno, tenemos que manejarlo? Y esto es un poco, a ver, lo que hay, entre comillas, para que me entiendas, ¿no? Yo estaba seguro de que había una manera. Y estaba seguro que seguramente esa manera iría orientada por por un uso preventivo de aerosoles. Ya. Estaba seguro. Pero cada vez que hablaba de eso, ya. me decían que no se podía. ¿Quién te lo decía? Los neumólogos y los doctores con los que consultaba. Ok. Entonces, yo estaba absolutamente seguro de que había una manera de frenar un proceso. ¿Qué ocurrió? Que cuando fuimos al taller de Javier, Javier lo explicó de una manera tan gráfica y tan sencilla que todo eso que tú tienes a lo mejor en ideas nebulosas se depositó en el suelo con una idea muy clara. El asma es como un incendio. Cuando tú peleas el incendio y lo peleas una llamita pequeña, empleas muchísimo menos energía que cuando dejas crecer el incendio, que es cuando llegamos a urgencias. Entonces esa idea nos apasionó, a Nati y a mí nos apasionó. Y el empezar a utilizar los aerosoles, sabiendo la implicación que había a nivel de, digamos, a nivel de uso de corticoides para el cuerpo, y la diferencia que había entre los corticoides inhalados o corticoides ingeridos, las proporciones matemáticas que hablábamos en ese momento, cómo la cantidad de corticoides que se acumulan por el uso de una Stilsona, que insisto, cuando tú entrabas en el hospital, tú entrabas y se le daba, por supuesto, una dosis de Stilsona, pero es que luego tú mantenías esa dosis, una dosis decreciente de Stilsona días después, hasta 5 días después. Entonces tú empezabas a calcular toda la cantidad de corticoides que el niño ingería por vía oral
durante esos 5 días con todas esas tomas y luego Ya. calculabas la cantidad de corticoides bueno, la diferencia que había con corticoides inhalados, y entonces decías, esto hay una diferencia brutal. Entonces tú empiezas el programa de tratamiento con Javier. Sí. ¿Cuánto tiempo tardas en ver resultados? El niño, mi hijo es otro. Como te decía, o sea, mi hijo cambió desde que lo conocimos. Empezamos a utilizar el PeakFlow, empezamos a utilizar esas tablas que nos dio, empezamos a entender en qué momento tenía zona verde, zona amarilla, zona roja. Nada, nos ajustamos a las indicaciones que nos dio. Eso fue todo lo que hicimos. Y nunca más volvió a bajar a una zona peligrosa. A una zona peligrosa, me llamo peligrosa, Sí. intensa. Entonces, entonces, Carlos, no hay visitas a urgencias. Se acabaron, no tuvimos más. Si no hay visita a urgencias, no hay uso de medicaciones tipo cortisona, ¿no? Lo que explicabas tú, ¿no? El niño normaliza su vida. Así es. Uh-huh. Los padres también. Exactamente. ¿Qué es lo... nos costó implementar, aprender todo lo que el tratamiento, la manera de funcionar? No nos costó nada, fue tremendamente sencillo entender el proceso, tremendamente sencillo entender cómo básicamente se podía detectar cuando bajaba a niveles intermedios o un poquito más intensos y cómo adecuar la medicación al estado en el que se encontraba. Y no nos costaba nada ver cómo remontaba enseguida. Cómo en lugar de bajar, como se bajaba drásticamente y 48 horas acabar fatal, cómo bajaba, descendía, estaba así un día y empezaba a retomar y en 2-3 días estaba normal sin haber llegado a un estado de ningún tipo de necesidad. Y Carlos, como hace ya 5 años empezaste con el tratamiento y ha pasado un tiempo razonable, no necesitas consultas con Javier, por ejemplo, o con otros especialistas. O sea, vuestro día a día está más que controlado, ¿no? Hace tiempo. Con Javier desde hace unos 3 años teníamos una atención mucho más frecuente el primer año. Ya. Redujimos la frecuencia ese segundo año y Javier nos preguntó y nosotros estábamos completamente de acuerdo. A partir del segundo año vamos a hacer una llamada, porque es una llamada anual que la seguimos manteniendo. Y cómo está y cómo está evolucionando y tal, y que si hacen deporte, que si tal. O sea, ponerle un poco al día de cómo va todo, pero en una llamada anual. Nada más. O sea y sí, seguro que hay este vídeo lo va a ver mucha gente, madres, padres o niños con asma que no está bien controlado. Cada uno, como tú has explicado, me ha gustado mucho, ¿no? Esa sensación de caos en vuestra situación no es, ¿no? El manejo del asma hay situaciones muy distintas. ¿Qué les dirías si tiene el niño que no está bien y todas esas complicaciones alrededor? A ver, yo trataría de dar una... para mí lo más importante, desde mi humilde punto de vista, yo no soy médico, por favor, que no se me entienda mal, pero desde mi humilde punto de vista, dar una sensación de calma. El asma no hace que tu hijo no pueda crecer en la absoluta normalidad. A mí, como asmático, nunca me impidió hacer deporte. El deporte fue esencial en mi vida. El deporte es esencial en la vida de mis hijos. Si mis hijos no tuvieran deporte, no serían los mismos. Ninguno de nosotros seríamos los mismos. Entonces, por ahí he conocido a padres en los que asumen que su hijo es asmático y eso lo asumen como una especie de tara o de situación que hay que proteger. Yo nunca lo he visto así. Yo no estoy hablando de que ni bien ni mal. Yo solo sé que nunca lo he visto así. El asma no te impide hacer absolutamente nada. El asma es una enfermedad que hay que tener como otras 20.000 cosas en la vida que hay que tener pendiente, hay que estar pendientes y hay que saber cómo manejarlas. Ni más ni menos que otras 20.000, repito. Pero un asmático no es un enfermo tarado, no tiene una tara especial que haya que
proteger de una manera, no Claro. sé. ¿Y qué les dirías? La misma pregunta, pero ¿qué les dirías? Me has comentado, ¿no? Pues que tú ya tenías tu cierto conocimiento, ¿no? Es decir, oye, el manejo del asma se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero bueno, al final los profesionales, pues se lo comentabas y siempre eran y siguen siendo un poco reacios a manejar el asma de otra manera que no sea farmacológicamente y no salirse de ahí, ¿no? A mí me gusta emplear la lógica y soy muy empírico. ¿Qué significa? Si yo empiezo a calcular la cantidad de corticoides y la repercusión de los corticoides que utilizaba mi hijo antes de empezar a usar este tipo de medicación, y luego lo comparo con la cantidad de corticoides que asimila su cuerpo a través de los inhaladores que toma, Sí. matemáticamente ves que está sometido a menos tensión de corticoides. O sea, matemáticamente esto. Empíricamente hablando, si tú llevas con tu hijo, que llevas 2 años, que cada 2 meses estás metido en el hospital, empiezas este tratamiento y nunca más vuelves a visitar un hospital, no tengo mucho más que Ya, decir. sí. Yo me alegro mucho que Martín se pusiera bien muy rápido. Me alegro que estés contento con Javier, su manera de trabajar, su approach también en lo personal, que es un placer realmente yo pues, trabajar con él también por mi parte. Nos Y acogió enseguida con un cariño, con una atención y con una familiaridad que estaremos siempre agradecidos. Por eso yo encantado de participar aquí. O sea, esto para mí no es una obligación, para mí es una manera de agradecer también todo el proceso que hemos descubierto gracias a Javier. sí, dar a conocer historias reales, ¿no? De personas que bueno, pues que al final no deja de cambiar tu vida, cada uno en su sentido, ¿no? Pero que podamos, pues que esos niños, ¿no? Pues se normalicen y, como tú has dicho, ¿no? Pues tengan una vida normal como lo que cualquier otro niño, ¿no? Carlos, un placer de verdad. A tu Espero disposición. volvernos a ver muy pronto en alguna otra actividad que podamos organizar. En lo que yo pueda, en Y, lo que nosotros podamos ayudar, encantadísimos. y un saludo grande para toda tu familia. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Gracias.